buenas tardes y un gran saludo a toda la Argentina y a todos los que nos acompañan por esta transmisión y gracias por darnos la oportunidad de transmitir este mensaje. María Desatadora de Nudos o Desatanudos como le dicen especialmente allá en Argentina es una advocación, no aparición sino advocación originaria de Alemania, de la ciudad de Augsburg, cerca de Múnich, donde la conoce el Papa Francisco, hoy Papa Francisco, antes Padre Jorge Bergoglio. La conoce por el año 85-86, en un momento en que él estaba pues un poco triste porque había dejado la Argentina, porque estaba lejos de sus fieles, porque no tenía experiencia pastoral y estaba dedicado a los estudios en época de la dictadura. Y entonces él conoce esta advocación y le desata un nudo. Hay una escena muy hermosa en una serie de Netflix que se llama Llámame Francisco, y ahí se ve ese encuentro, primer encuentro que tuvo el Papa Jorge Bergoglio con María Desatadora de Nudos, con la desatanudos, y la lleva después a Buenos Aires. Primero empieza a regalar estampas, postales a sus amigos. Luego, cuando regresa a Buenos Aires y es rector de una universidad San Salvador, empieza a difundirla con los estudiantes, con el grupo de académicos, y después ya la entroniza en la iglesia que ustedes conocen en Buenos Aires, en el barrio Agronomía, que se llama San José del Talar. Y en Catedral de Buenos Aires también deja un cuadro, y cuando lo hacen papa la lleva a Roma. La Virgen Desatadora de Nudos se pintó la imagen en el siglo XVII, finales del 600, y se pintó para agradecer un milagro en la vida de unos esposos. El cuadro de María Desatanudos tiene una cinta blanca como esta que yo tengo en mis manos, y era un lazo matrimonial. Cuando los esposos se casaban en Alemania en el siglo XVII, les ataban las manos, una mano y otra, a los esposos como símbolo de esa comunión de vida. Aquí en México los esposos ponen el lazo en los hombros, es un rosario, y es un símbolo, como el anillo, es un símbolo del amor, de la fidelidad, de la comunión de vida. Y se quiso poner esa cinta en el cuadro de la Virgen porque se mandó pintar el cuadro para agradecer un milagro en la vida de unos esposos que se reconciliaron, que estaban pasando por una crisis muy fuerte, Sofía y Wolfgang. Y su nieto, después de que se reconciliaron, tuvieron hijos, tuvieron nietos. Su nieto, sacerdote, mandó pintar el cuadro original que se encuentra en Augsburg, en Alemania. Yo conocí a la Desatanudos en Brasil, porque un piloto de Air France la llevó de Buenos Aires a Brasil, le hizo un santuario y vi que era muy milagrosa, y pasados casi 10 años o más, que yo ya estaba en México, me reencontré con Desatanudos, con una consagrada que había vivido en Buenos Aires, y me regaló una estampa. Estuvimos platicando sobre la Virgen Desatanudos y me regaló la estampa, y por esas épocas vine yo a Cancún de visita y me traje un cuadro de la Virgen para regalársela a un sacerdote que tiene una iglesia muy hermosa en la zona hotelera donde van muchísimos turistas. Y dije, va a ser muy querida porque ahí van muchos turistas. Y la dejé mientras en el comedor de la casa sacerdotal donde estaba hospedado con el obispo. Y cuando regresé por la noche, tenía yo el cuadro en el comedor. Le conté al obispo que había ido a bendecir una casa muy lejos, en Cancún, y que me había dado cuenta que había muchas casas en ese sector y que no había ninguna iglesia. Y me dijo, ¿para qué me dice? Venga usted y hágala y dedíquesela a quien quiera. Y entonces le enseñé el cuadro de la Desatanudos y me dijo, ¿quién es? Y le dije, la Virgen Desatanudos. Y me dijo, pues órale. Y ahí quedó la historia del primer proyecto de este santuario que hoy existe, María Desatadora de Nudos, que recibe 22,000 personas a la semana,
y de México y de otros países, pero que ha sido también motivo de inspiración y de devoción a la desatanudos en todo México. De aquí ha surgido la devoción que peregrina por todo nuestro país y también que ha inspirado para que se vayan construyendo otras iglesias con el mismo espíritu. Padre, todos tenemos nudos que desatar en esta vida, ¿no? Sí, claro, por eso esta Virgen es como muy cercana a los contemporáneos, a los seres humanos y mujeres, hombres y mujeres de este tiempo, porque ¿quién no tiene nudos? Si no es un nudo del hijo, será un hijo del hermano. Si no es del hermano y si no es del hijo, será del matrimonio. Si no es del matrimonio, será de mi corazón que no puedo perdonar, que me siento triste, que no encuentro paz, que soy muy rencoroso, que soy muy duro, me estoy quedando solo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos tenemos nudos, a veces hasta nosotros mismos nos los hacemos, ¿no? Estamos atados a un vicio, a una relación tóxica, a algo, y es un nudo, ¿no? Y la Virgen, como madre, María es una sola, pero la invocamos como desatanudos para pedirle que desate nuestros nudos, ¿no? Los nudos del corazón, los nudos de mi relación con Dios, que vivo en el pecado, no me puedo separar de esa situación y necesito que me ayuden del cielo, que me ayude la Virgen María, ¿no? Por eso ha tenido tanto éxito esta devoción, vamos a decir, en época moderna, aunque remonta al siglo XVII, porque nos identificamos con los nudos. Aquí en el santuario de Cancún, de México, le escribimos nuestros nudos en cintas, como la que ustedes pueden ver ahora, por eso la tengo en mis manos. Esta cinta, fíjense, está escrita en griego. Una griega que vino aquí, le dije, oye, a ver, escríbeme María de Satanudos en griego, y aquí me la escribió, ¿no? Y así tengo listones de varios países, en chino, en vietnamita, en ruso, en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en fin. Padre, en estos tiempos, ¿qué la gente no debe perder? Pues mira, yo creo que en primer lugar la esperanza, porque a pesar de que la situación económica en tu país o en tu ciudad o en tu familia esté mal, o que los gobiernos cambien unos a otros, o que haya guerras, o que haya violencia, nunca debemos perder la esperanza, porque Dios está con nosotros y nos acompaña en todo momento. Y como decía San Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguiremos adelante. Y esa esperanza también de que la verdad de Cristo permanece. Aunque parece que somos pocos los que practicamos, los que vivimos la fe, aunque parezca que ya nadie va a la iglesia, que ya nadie cree, que los jóvenes, que esto, que lo otro, no debemos perder nunca la esperanza, la confianza en mi fe y en mí mismo y en Dios, y saber que la fe permanece. La cruz de Cristo, el mundo da vueltas, pero la cruz de Cristo permanece de pie. Es el lema de los cartujos, de los monjes, ¿verdad? Debemos de tener esa fe y esa confianza, porque en Él nos anclamos. Él es la columna que no se rompe, que no se la lleva una tormenta, que no se la lleva una ideología, que no se la lleva ningún filósofo. Es la fe, porque es un Dios vivo. Entonces, en primer lugar, no hay que perder la esperanza, y segundo, no hay que perder el amor. Padre, y cuando este nudo se desata, queda la gratitud y tenemos que volver. Sí, nosotros hemos creado una tradición muy hermosa aquí en Cancún. Tú escribes tu cinta blanca, que es tu petición a María, se la ofreces a la Virgen, le haces la oración, y tenemos lugares para depositarlas, para colgarlas, hasta túneles con cientos y miles de listones, donde la gente deja sus listones. Al inicio lo hacíamos en los árboles, pero nos dimos cuenta que no era bueno, y entonces ni en las plantas, entonces los amarramos en redes, en estructuras que hemos creado para que la gente amarre sus listones. Tenemos más de 1 millón de cintas, yo creo, ahora en este momento en el santuario, y cuando se te cumple, le pones una cinta de color,
y creamos lo que se llama un lugar muy hermoso que se llama la Plaza de los Agradecimientos. Y ahí se le ponen los listones de colores como un símbolo, porque con el tiempo el santuario fue creciendo y la gente me decía, ¿cómo le hago para agradecer? Quiero dar testimonio. Entonces pensamos en este lugar donde pueden las personas de alguna manera expresar su gratitud a Dios y a la Virgen amarrando un listón de color. A veces no puedes regresar, a veces sí, pero es un lugar hermoso. Y curiosamente, la imagen de Satanudos que está en ese lugar fue hecha en Buenos Aires, Argentina. Yo mismo fui por ella, pero fue hecha para ese lugar. La artista Sabrina Maido, que es cordobesa y vive en Buenos Aires, ella la esculpió, la talló para este santuario. Y cuando fui por ella me dijo, aguántame un poco, ven un poquito más tarde, porque estoy terminando una que quiero que se quede en Buenos Aires. ¿Cómo se va a ir una a México y no vamos a tener en Buenos Aires? Entonces tenemos la de aquí, pero también hay una en Buenos Aires. La regalamos al San José de Talarra. Y ahora que vaya a Buenos Aires voy a ir en el mes de octubre, el día 20, por allá voy a andar en Buenos Aires. Espero poder verla y ver pues nuevamente la imagen que el Papa Francisco dejó ahí de la Virgen. Pero yo les invito a que tengan una gran confianza en María, en esta devoción. Es patrona de los matrimonios y de los conflictos matrimoniales. Esos que a veces, matrimonios que podrían salvarse, que podían seguir adelante, que podían superar una crisis, una dificultad, y con una ayudita del cielo como lo hizo la Virgen en Caná, se puede sanar, se puede ir adelante. Porque a veces son sentimientos muy fuertes, dolores muy fuertes, heridas que tenemos en el matrimonio, pero que si tienes paciencia, si sabes esperar, si no enloqueces, se pueden superar. Como lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Me parece que ahora tenemos tolerancia cero. Exactamente, tolerancia cero. Bueno, padre, la verdad que para nosotros es un placer que nos cuente esta historia increíble, el lugar también maravilloso en todo lo que se convirtió con una fe intacta y obviamente eso de la constancia, como dice y como hablábamos hace un ratito, lo importante que es que todos debemos tenerla y no perder la fe, por supuesto. Sí, quisiera concluir con una idea que te comparto y les comparto a tus seguidores y a las personas que nos van a acompañar en esta entrevista. Es que este santuario, ustedes van a ver imágenes del santuario, me imagino que ya tomaste de día, es muy hermoso porque está en medio de la selva, de la naturaleza. Hoy tenemos una nostalgia todos los seres humanos del paraíso que el hombre perdió, ¿no? Y también la naturaleza es la primera palabra de Dios. Dios dijo, hágase. Lo primero que dijo es, creó el mundo en el que debemos de habitar, ¿no? Creó a los hombres, creó el mundo, la naturaleza. Entonces es un lugar de naturaleza, pero mi ilusión, empecé sin nada, tuve que vender hasta cosas de mi ropa de sacerdote para poder empezar, no tenía nada. Ahora ha crecido muchísimo, gracias a Dios y la ayuda de muchas personas que nos han ayudado, pero yo quería que fuera un lugar de silencio, de meditación, de interioridad, que por eso las construcciones están hechas en medio de la selva, para que tú te adentres en el silencio que tanto falta nos hace, en la paz que tanto necesitamos, y está lleno de pensamientos de los santos, de los papas, de personas que me han compartido, sabios, y entonces tiene este espíritu. Y yo quería también que fuera una iglesia abierta a todos, ¿no? Acogedora. Y de hecho es abierta porque aquí le llamamos palapas, son de paja y de madera, pero al mismo tiempo que estuviera conectada con la tradición de la iglesia. Hay símbolos de la iglesia por todos lados, la concha, el símbolo del peregrino, la cruz de Cristo a la entrada, los mosaicos de los íconos, las pinturas, el arte, crea una mística, crea una espiritualidad, una conexión con Dios a través de la naturaleza, pero también a través de la tradición viva de la iglesia, ¿no? Y es algo muy bonito.
Totalmente, muchísimas gracias. Gracias a ti y que Dios los bendiga y ojalá puedan visitar aquí Cancún y que Dios bendiga a toda la Argentina y a todos los de Corrientes, ¿no? Sí, de Corrientes. ¿Verdad? De Corrientes. Yo tuve un compañero de Corrientes, lo recuerdo con cariño. Que Dios los bendiga, ¿eh?